70, cuando se forma el Partido Agrario Nacional. Significa una ruptura, un cambio entre las formas de organización que tenía la gente que procedente del mundo aymara, procedente del campo. Poco a poco esto va tomando más forma hasta que alrededor de los años 70 y 80 se conforma un movimiento político que se llama el movimiento indio Tupac-Katari. Simultáneamente, con un poco de retraso, surge un movimiento que se llama el Movimiento Revolucionario Tupac-Katari. No surge como una sola organización, sino surgen como dos grupos con diferencias al mismo tiempo importantes, porque son dos maneras diferentes de enfocar lo que es su finalidad, pero en base de un tronco común, de una identidad común. El movimiento indio Tupac Katari formará o dará generará lo que después se llamará el indianismo, y el movimiento revolucionario Tupac Katari va a originar lo que después se va a conocer como el catarismo. Entonces, ¿cómo se llama? Estos dos movimientos van a poder tener una influencia bastante importante en el curso de los acontecimientos. Son como dos polos de pensamiento y de acción, porque cada quien va a tener una acción social bastante definitiva, que poco a poco van a influir en lo que posteriormente va a ser lo que conocemos actualmente, el acceso del MAS al gobierno y los acontecimientos que se desarrollan el día de hoy. Muy importante su aporte, hermano Pedro. La misma pregunta a la hermana Isabel. Hermana, en su enfoque, ¿cómo surge el catarismo, el indianismo en Bolivia, acotando al hermano Pedro Portugal? Sí, efectivamente, el indianismo o catarismo, el indianismo más como un recurso teórico, ideológico, planteado por Fausto Reinaga, y el catarismo desde un pragmatismo como estrategia política con ciertas divergencias, ¿no? Ya ha precisado el hermano Pedro Portugal estas divergencias del MRTK y del MITCA, ¿no? El MRTK representado con el señor Víctor Hugo Cárdenas y el MITCA con el hermano Constantino Lima, ¿no? Entonces, en ese sentido, ambos como estrategias políticas para que ya sea en los pueblos aymaras, los pueblos indios, en el caso del MITCA ya con un contenido teórico indianista, considera de tomar el poder, la autogobernación y el autogobierno, pero esto proviene también desde una autorreflexión ante los procesos históricos de 1781 con la rebelión de Tupac Katari. Entonces, tomando en cuenta estos procesos históricos que pretende la liberación de los pueblos bajo también criterios de que un pueblo que oprime a otro no puede ser libre, que esta frase ha sido utilizada tanto para el manifiesto de Tiwanaku, de alguna forma ha sido base también para que en la década de los 70 y de los 80 se tenga una claridad de política de estar de los pueblos, ¿no? En este caso de los pueblos aymaras y quechuas también. En este caso, recuperando lo que es la identidad política del pueblo aymara, así sería, hermana Isabel. No necesariamente de la nación aymara, sino de las naciones. En el momento el pacto militar campesino, evidentemente había una representación de las tierras altas. Posteriormente, ya en los década de los 90 se considera también las tierras bajas, y en el caso del 80 y 70 de los colonizadores, ¿no? El reconocimiento, también la adscripción del sindicato de los colonizadores por la central. Walikipuniwa ukamata kuyaka Isabel upaja kanain askaraki. Haniwa aymara supanaka takikiti. Hanukaste kahaya makisa takpacha chamanchasa sasin.
ukan Perú Zacatari, kunsa sapre akaja Aymara, Ukamara kiwa pueblos indígenas, Ukasarawina kanja, sapjara kiwa panakaj Katari, Ukaja Makamasa, Ukamawas asin. Ukamarham chikancha yatara kiwa kaja, Takpacha kaja yamakis kamasirina katakis asina kanaint askaraki kuyaka Isabel. Ichaja chikaint aserakiñani wasitan pijilata Pedro Portugal, uparoraki hiskint araquiñan. Hermano Pedro, entonces, ¿cuáles son los planteamientos más importantes de estas corrientes políticas e ideológicas, hermano Pedro? Bueno, lo más destacable a mi modo de ver de estas dos corrientes ideológicas es que rompe lo que era hasta ese momento el accionar social y de la fuerza de los pueblos aymara, quechua y también de la selva. O sea, hasta entonces estos grupos eran sobre todo sujeto de la acción de los grupos políticos constituidos, que eran grupos políticos criollos. Tenemos que ver que el origen de este hecho es un hecho histórico. O sea, antiguamente todas estas tierras estaban dirigidas y gobernadas por los propios originarios del lugar. Cuando empieza la colonización española, que en nuestras tierras es alrededor del año 1530 más o menos, entonces se instala un poder diferente. Viene gente de otro origen, de origen español, y son ellos los que empiezan a mandar. Ahora, como esto es una cuestión que no es normal y que no es positiva, evidentemente surge de la población una resistencia. Pero esa resistencia es dominada por acción de la violencia y por la creación del Estado, es decir, de mecanismos institucionales para mantener a la gente oprimida y por una creación de ideas, de pensamientos que hacen que la población pueda estar sujeta a lo que llega de afuera. Por ejemplo, las ideas de belleza, se considera que lo más bello es lo que viene de afuera, la idea de supremacía, creer que un grupo humano es mejor que el otro porque tiene un carácter diferente, porque tiene un aspecto físico diferente, y el comportamiento social, que de esos años hasta el 52 fue de prepotencia absoluta, o sea, el español primero y después el criollo boliviano actuaba con prepotencia, con desprecio, con racista hacia lo indígena. Y una manera era impedir la entrada del mundo indígena hacia lo que eran los mecanismos de poder, el ejército, la policía, la educación. Ahora nos puede parecer raro e increíble, ¿no es cierto? Pero en esos años, o sea, a quien buscaba, por ejemplo, tener educación, era severamente amenazado y era totalmente imposible la entrada del indígena, digamos, a la fuerza militar. Recordemos que en la Guerra del Pacífico, justamente una de las guerras grandes que perdió Bolivia, no había ninguna participación indígena. El indígena empieza a ser reclutado posteriormente. Y se empieza a ser reclutado a la fuerza, como cuando se lo recluta, digamos, para la guerra del Chaco. Es lentamente, ha sido un proceso bastante lento la incorporación del indígena en los aparatos de Estado, justamente porque la población criolla pensaba que si el indígena tenía acceso a la educación, acceso al uso de las armas, acceso, digamos, a fuentes de conocimiento contemporáneo, iba a vengarse, iba a desfogar su ira y iba a aniquilar, digamos, al criollo. Es lo que vemos incluso en nuestros días, cuando hay algún bloqueo de caminos, algún problema social, hay gente en la ciudad que tiene ese miedo, piensa que se va a despertar una revancha étnica y que la gente va a ser eliminada. Entonces, habiendo este enfrentamiento, estas dos posiciones así de recelo, de temor, como el poder estaba monopolizado por los partidos de la casta criolla, el indígena tenía que seguir a una de esas corrientes y tratar de quedar en coherencia con uno de estos o de quedar bien para que ciertas reivindicaciones le puedan ser llegadas. Recordemos, por ejemplo, que los partidos que gobernaban hasta entonces, que normalmente eran de la tendencia conservadora o de la tendencia llamada liberal, lo que hacían era tener su propia idea, pero una vez que llegaban al poder, o sea, se volcaban para atacar al indígena, especialmente en lo que es la posesión de la tierra.
se buscaba destruir la propiedad comunal y hacer que pueda ir a manos de cualquier otra persona, porque según ellos así se iba a desarrollar económicamente y se iba a romper lo que era el fracaso, digamos, en el atraso en el campo, la miseria económica, etc. Entonces, la ruptura que se da a partir de los años 56, 60, que se consolida posteriormente en los años 80, es que la gente de origen aymara y quechua piensa, ¿por qué no podemos hacer nosotros nuestro propio partido? ¿Por qué siendo nosotros la mayoría de la población estamos sujetos al dominio de una minoría que además nos desprecia y que no nos ayuda en nada? ¿Por qué no podemos hacer nuestro propio partido con nuestra propia ideología y nosotros llegar al poder en Bolivia? Participar en elecciones, porque los dos partidos, que tengamos muy en cuenta, eran electoralistas, se formaron en el 83 para participar en las elecciones que había ese año. ¿Por qué no podemos pugnar por el poder en Bolivia y de esa manera de mejorar nuestra situación? Entonces, es la primera vez que la gente de origen aymara y quechua busca hacer su propia organización política. Y segundo, una cuestión que para la gente del no indígena pareció un escándalo, decir nosotros podemos gobernar, nosotros podemos ser presidente, nosotros podemos ser ministros, nosotros podemos ser diputados. Entonces, esa es la gran ruptura. Ahora ya nos parece ya no nos parece extraordinario, pero en esa época sí, porque se consideraba que decir eso era una herejía mucho más grande que poder participar en una rebelión militar, etc. Y esto explica el rechazo que hubo entre a estas dos organizaciones y también la diferencia que hubo entre ellas, porque ellas tuvieron que adoptar estrategias diferentes y al adoptar estrategias diferentes tuvieron que definir lo que sería la relación de estos grupos con la población criolla. Walikipu niujilata Pedro paja kanait askarakistua ukamata, akaja yamakisa upana kaja enajenación saraxnau, sayakanta tapkas pasa ukamayu kamaja kamasiyatanja, han akaja yamakisa kunsa yatxna, kunaursa teja yamakisa upana kaja ankaj markat purinini akaja sapjarakiu amparanakse hasta silonaksa pintasipje, nikutanaksa yakakasta samiro tukuyasina, hayukamani ya. Ukana caja uka belleza wale askipta wina caja ukana kapi kusaja sa ciencia wasariyatikistaspa uka amuyumpiwa caja yamakisa mantani presipe uka tjiwasa na caja yasta upana kan amuyu paruki caja yamakisa akamar caja yastarjar waihan hanikun hamro teja marcasaja saranta nyapakanja pashpa ideología marcana kan utje hayukamaro hanukaste upana caja takja maisaru uintaija prija hayu kamsa sinwa kanaint askarak. Ichaja ukaruja kanaint arakistaniwa kulaka Isabel, uparakiwa ukamana maukitampe. Isabel quizás un poquito detallando, puntualizando o argumentando sobre la pregunta que era cuáles son los planteamientos más importantes de estas corrientes políticas e ideológicas, era la pregunta, pero el hermano Pedro nos ha detallado y su argumento sería, hermana Isabel. Sí, hay diferencias entre el indianismo y el catarismo en la pragmacidad de cada uno de ellos, ¿no? Respecto a lo del catarismo, en función a la estrategia política, se puede considerar la presencia de Víctor Hugo Cárdenas en el gobierno de los 90, al lado de Gonzalo Sánchez de Lozada. Uno de los discursos que él consideraba bastante importante es considerar o reorganizar Bolivia, en la cual los pueblos originarios, ya sean aymaras, quechuas, se puedan incorporar, se puedan incluir en el proyecto de Estado bajo el título del campesinado, ¿no? Entonces, en ese sentido, las naciones originarias se las engloba a partir del campesinado para incorporarse a este Estado republicano. Entonces, esta observación, este punto de vista en la cual se observa la participación de Víctor Hugo Cárdenas, que ha tenido aporte en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada al aperturar la educación bilingüe, simplemente han sido limitaciones y no reconocimientos plenos de las mayorías nacionales en términos poblacionales, que quiere decir que si en los años 90
había un alto nivel de identidad de las hermanas y hermanos con las raíces originarias, a aperturarse simplemente a ciertas direcciones de estudio a partir del gobierno como tal, o programas específicos como la educación bilingüe o educaciones inclusivas, como si fueran algo extemporáneo, ¿no? Entonces, tomando el catarismo de Víctor Hugo Cárdenas, ha tomado ciertas ideas indigenistas a partir de un campesinado, ¿no? La idea indigenista surge a partir de algún centro que ha habido en Estados Unidos, donde busca, ¿no? Es un estudio desde los externos, ¿no? Desde aquellas personas que estudian a las naciones originarias y empiezan a titularlas a partir de criterios indigenistas, a partir de una política colonial, ¿no? Este convenio busca convertir todas las identidades de los pueblos en solo el título de campesinado, ¿no? Y este pragmatismo lo muestra en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y en la vicepresidencia de Víctor Hugo Cárdenas. Entonces hay esta ruptura porque el indianismo no considera de que el Aymara, el Quechua y las naciones se incluyan a un Estado, sino de que las naciones en sí mismas se autogobiernen y se autodeterminen como un mandato del proceso revolucionario histórico de 1781 con Tupac Katari. Entonces, bajo este criterio de autodeterminación y autogobierno han sido las luchas sociales determinadas desde los 60, 70, con los primeros partidos indios, ¿no? Uno de los primeros partidos indios, al cual le han denominado Partido Agrario Nacional, que con algunas especificaciones y aclaraciones del hermano Constantino Lima, consideraban tanto lo de agrario, sino lo autóctono, y como base principal reconstruir el Collasuyo. Entonces, este discurso de reconstruir el Collasuyo, esta visión ideológica y política que se ha considerado con los primeros partidos indios, no es algo reciente, ¿no? Es algo ya que data de más de 30 años, 40 años atrás, y que hoy lo pone en vigencia el hermano Felipe Quispe en las declaraciones de reconstruir el Collasuyo, ¿no? Con aquellas declaraciones que para algunos medios ha sido bastante mediático, decir yo no soy de la República de Bolivia, yo soy del Collasuyo, ¿no? Y asumiendo el Collasuyo no como un territorio exclusivo aymara, sino el Collasuyo con toda su pluriversidad en la cual se pueda reconocer esa diversidad de las naciones en una autodeterminación propia, ¿no? Entonces, esa lucha que ha costado no solamente en la esfera política con los primeros partidos, sino también en la esfera sindical con el hermano Genaro Flores, que ha considerado un espacio de lucha, también el sindicato a partir de la CSUTCB, como primer secretario de la CSUTCB. La CSUTCB llega a ser ese instrumento sindical de lucha que en algún momento, en el tiempo de la dictadura con Hugo Banzer ha sido desvalidado, y cuán importante ha sido la huelga de hambre de 1900 mineras, ¿no? Y que ha sido ampliada a nivel nacional con más de 1000 huelguistas, porque su demanda precisamente era una amnistía general a la persecución que estaban sufriendo los dirigentes sindicales, no solamente de la Central Obrera Boliviana, sino los dirigentes sindicales también del campesinado, ¿no? Y asimismo, dar sindical, porque en tiempos de dictadura se ha desconocido incluso las organizaciones sociales totalmente reconocidas en esos, simplemente para hacer una persecución dirigencial, y de alguna forma había una presencia muy fuerte del ejército. Entonces, esta memoria histórica de los hermanos que en estos momentos bordean los 80s, los 75 y los 90s, tienen presente, ¿no? De la imposición del Estado respecto a las naciones originarias, ¿no? Y es por eso que hay ese tipo de lecturas en el área dispersa, porque aún sigue presente esa memoria histórica de opresión del Estado hacia las naciones originarias. Palikiwa ukamata kanaint askarakisto kuyaka Isabel, Jupaham, Pikunham, Sakaja Saranta Wayaraki Sasin. Ukanja chikaint asewarakiwa Catarismo, Cataitin Hasasina, Aquilata Víctor Hugo Cárdenas.
Ukamana kakayama kisa aka katarismo ukahama partido ukama sarant añapataki marcana kapat pacha ni jak hanain asa kunteja upanakaj amuyapki munapki ukana hanitki wasaj lurksnaj ukama hiwaspach apnaq asjañan sasinwa ut ayawayapji sasin incorporación lurañajayasta hanija sakikarakitej ukapach maranakajayasta yataqawenakasani utkaanti kitina casa yathat apri upanakarusa yasta nairana kapsmakiu irshubhana ukat hamasana kap yathatapjana ayuk hamanay sasina qanay tirina kas qillqatana kas utjaraki ukapachamarana kat ukamata muit asipkaraki akapani yathat ata kullaka Isabel Nina ukamaraki ukilata Pedro Portugal upanakaw qanay askarakisto kun hamatainasa ka katarismo ukamaraki indianismo kitina karusa chamanche hayukana chaja chicaint asisca kiraquiñaniu. Hermano Pedro, la hermana Isabel mencionaba en que también fue parte el hermano Víctor Hugo Cárdenas, el actual ministro de Educación. Entonces, también ha sido, ha formado parte en esa ideología y actualmente el ministro tendrá esa esencia porque en la práctica también parece que ya no lo hace, hermano Pedro. Sí, por eso tenemos que ver un poco el origen y los problemas que tuvieron estas dos organizaciones. O sea, cuando uno hace una organización, es como cuando uno hace una empresa, una iniciativa, una escuela. El deseo es que eso pueda consolidarse y pueda cumplir su función. Y la función de un aparato político es que estos puedan o llegar al poder o participar en el control del Estado. Pero tanto el MITCA como el EDTK perdieron la personería jurídica, ya no son organizaciones, ¿no es cierto? O sea, entonces las grandes lesiones de estas dos organizaciones no es solamente aquello que han aportado, aquello que han pensado, sino cómo han vivido, porque incluso en su fracaso pueden dar lesiones bien importantes para las nuevas generaciones, porque todavía lo que estas organizaciones planteaban todavía no se ha logrado, ¿no es cierto? Y al no lograrse queda pendiente, digamos, la posibilidad de hacerlo. Está esperando gente nueva, que surjan seguramente con otras ideas, con otras y siglas incluso, porque las siglas y las ideas corresponden al momento histórico. Quienes han formado el MITCA y el MRTK han estado muy influenciados por el fracaso del 52, ¿no es cierto? Y han vivido después de épocas diferentes que ya no existen, como de las dictaduras militares, etc. Y entonces, ¿qué pasó, por ejemplo, con el MRTK? Lo más intenso del MRTK fue cuando estaba dirigido por Genaro Flores, justamente, que como decía la hermana Brisa, también fue ejecutivo de la Confederación de Campesinos. En esa primera época, Víctor Hugo Cárdenas ocupaba una posición bastante poco notable, ¿no es cierto? Porque el MRTK tenía que consolidar su liderazgo en base al contacto directo que tenía con la población indígena, con la población aymara en este caso. Y Víctor Hugo Cárdenas no tuvo ninguna función en el sindicalismo campesino, era una función más intelectual dentro del MRTK. Sin embargo, en la política, si hacemos cosas correctas, uno avanza. Si no hace cosas correctas, pues uno se tranca o se queda estancado. Y en esos momentos, tanto el MRTK como el MITCA tuvieron apreciaciones políticas no adecuadas, de tal manera que hizo que su fuerza se viese disminuida. Y cuando se ve disminuido un aparato político, ¿quiénes son los responsables? Son aquellos que dirigen. Entonces, tanto Genaro Flores, que dirigía el MRTK, como Constantino Lima, que dirigía el MITCA, tuvieron que pasar por un periodo de crisis, a pesar de ellos todos haber alcanzado posiciones muy interesantes. Genaro Flores dirigiendo la Confederación de Campesinos y el hermano Lima habiendo llegado a ser incluso diputado nacional, habiendo sido elegido por votación por medio del MITCA. Entonces, eso da que es un poquito largo, ¿no es cierto? Pero estas organizaciones llega un momento en que colapsan, es decir, ya dejan de existir. Pero como la fuerza de sus postulados es muy importante,
gente que ha estado ligados a ellos empieza a tomar relevancia y empieza a jugar roles políticos nuevos. Víctor Hugo Cárdenas a nivel del MRTK, por ejemplo. O sea, ¿qué sucede entonces? Curiosamente, a medida que la fuerza real del MRTK disminuye, la necesidad de entender lo que es lo indígena y de incluirlo en un programa de gobierno crece en el mundo criollo. Pero ahora, si vemos que todavía hay dos mundos diferentes, el mundo criollo y el mundo indígena, la conciencia que sobre el otro pueda generar en uno de ellos solamente vale si existe un interlocutor válido al otro lado. Y si ese interlocutor válido tiene, digamos, una fuerza realmente presente en el pueblo que dice representar. Entonces, si no llega a ser solamente como una especie de utilización, aun cuando sea de buena voluntad, de una idea política, pero sin que haya una fuerza orgánica para hacer valer esa idea política. Entonces, Víctor Hugo Cárdenas es elegido como candidato a vicepresidencia por Sánchez de Lozada, no porque en ese momento tenga una gran fuerza, porque no la tenía, sino porque para la estrategia del MNR era conveniente poder tener un indígena como candidato, ¿no es cierto? ¿Y quién podía ser? El MNS intentó primero, tanteó qué había en el indianismo, y en el indianismo pero tiene una característica de ser más irreconciliable, más batallador, más drástico, más extremista incluso. El indianismo siempre se ha caracterizado por tener una actitud de rechazo casi al mundo criollo y de no poder entablar puentes de diálogo. Mientras que el catarismo lo que buscaba es entablar esos puentes de diálogo para poder salir, para poder avanzar, era la idea de Genaro Flores. Pero de momento que uno ya no tiene su organización política, entonces no busca hacer salir la organización política, sino busca sobre todo destacar uno como persona. Entonces, fue el catarismo de Víctor Hugo Cárdenas el que más fácil engranó con la política de Sánchez de Lozada. Bueno, pasó la vicepresidencia de Víctor Hugo Cárdenas y la característica esta de lo que quedó del catarismo es eso, de tratar de tener una vigencia en cualquier grupo que sea, ¿no es cierto? Y de esa manera, al principio, la vigencia del MRTK era con los grupos de izquierda, deja los grupos de izquierda cuando Víctor Hugo Cárdenas llega a ser elegido vicepresidente del MNR y deja actualmente el MNR para poder vincularse al actual gobierno. Esto, a mi modo de ver, está dentro de las características que era el catarismo y podía ser una estrategia incluso válida, permitida, siempre y cuando ese grupo exista orgánicamente, siempre y cuando sea un aparato político que busca su interés y utiliza ese recurso para crecer y para poder implementar su política. Pero cuando no existe eso ya se llega a ser solamente una inspiración personal, ¿no es cierto? Y que por mucho que pueda tener éxito, ¿no es cierto?, históricamente no lo tiene porque ya no representa una alternativa política, ya no representa una posibilidad de imponer una política diferente o de negociar su política. Un poco, con algunos matices, esa crisis que se da en el MRTK también se dio en el MITCA, ¿no es cierto? El MITCA también colapsó, el MRTK colapsó, a mi modo de ver, por una mucha injerencia que tenía con todos los grupos criollos, y el MITCA porque no quería tener ni relación con ninguno. Era un grupo que buscaba defender sus ideas de manera bastante firme, bastante sectaria incluso, lo que hacía que poco a poco fuese marginado y atacado por todas las fuerzas políticas criollas. Los tildaban de racistas, de extremistas, de querer eliminar al boliviano, de querer regresar atrás, etc. Y cuando colapsa el MITCA como organización, solamente sobreviven algunas personas. Y una de las personas que sobrevive es Felipe Quispe, que fue uno de los fundadores del MITCA. Y Felipe Quispe, que había tenido bastantes discusiones y también problemas internos, digamos, cuando esta organización existía. De tal manera que Felipe es la manera más clara como el indianismo continúa, pero ya no continúa tampoco como un aparato político, como una tendencia, como una organización, como una fuerza, como una persona. Y lo que vemos de Felipe Quispe actualmente nos da una idea clara de cómo era el indianismo entonces. Una situación bastante doctrinaria, bastante firme, bastante consecuente, bastante batalladora, pero que frecuentemente no logra concretar los triunfos que tiene. Porque no se trata de motivar, de entusiasmar solamente, sino lograr los objetivos, que es llegar a la administración y tratar de cambiar Bolivia y cambiar objetivamente lo que es la situación en el campo. Sin embargo, esa capacidad de fuerza de movilización que tiene Felipe
y que lo ha demostrado incluso en los últimos bloqueos, en los últimos acontecimientos, nos sirve para demostrar estas dos sensibilidades que había entre el indianismo y el catarismo, el uno buscando conciliar, articular con las fuerzas políticas que existían y los otros tratando de tener una idea clara y tratar de buscar una transformación a como dé lugar. Y nos muestra también cuál es el temperamento. Vemos a un Víctor Hugo Cárdenas buscando realizar labores de Estado con cualquier grupo que sea, pero cada vez con menos influencia propia, porque habría que ver qué de catarismo está haciendo ahora en el Ministerio de Educación, ¿no es cierto? Mientras la impronta del indianismo se lo ve en Felipe Quispe, una actitud radical, fuerte, combativa, bastante clara, pero que el momento de los resultados también se escapa, digamos, el fruto de esa acción para lo que debería ser el objetivo político, es decir, administrar los resultados de un conflicto social que se origina. Muy bien, hermano Pedro, la verdad muy sorprendente lo que explicabas en este espacio. Baja kanait aquí wampi acá amuyunakat hakun hamsa yamakisa acá partidos políticos jupana casa acá pata pampana kamasirina karuja apkat Gonzalo Sánchez de Lozada Jupan vicepresidente Payana Piripan o a Víctor Hugo Cárdenas Upato a Canay Tawara que Ucam Perú Jupan acá jalupi preusepi estratégicos Ucamara que Hispanecha Hitina casa Kiwasana Kapata Pampana Kamasirina Kaptan Jupan acá hayasta Jupan acá Chima para Purtkiri Unicat Asinya Irpiri kaha Munabhaspa Hayuka Amuyu acá Yamakisa Kathar Wayapri Ukamana Víctor Hugo Cárdenas Cupasa Chicain Señapataki Ukachihlawina kan hasasi. Ukam Perusa kun hamro teja kapata pampanakan kamastam anamuyuna kasaj utki ukamaro hani anch pokay kitej takinchay kiteja. Hanukaste upaha kanain tarakiu hilata Pedro. Hananchiwa chicain yasiwa akaha yaka ankaha amuyuna kar ukatakiruki sarjaruskeja. Ukaman hasta hupanak pachpurat hapje ukaman sarjaruñataki ukatji hasta kitinakate jamaskan patanakansa ukan hapachpakis kañatakis así. Ichaja kuyaka Isabel huparuraki araquiñani kuyaka Isabel quizás algunos aportes más podríamos dar con respecto a la pregunta, hermana Isabel. Sí, hermana. Bueno, respecto a las perspectivas del indianismo y el catarismo, bueno, es importante concebir la lectura que se hace del indianismo ahora en esta coyuntura. Es evidente que el indianismo como un criterio teórico ideológico planteado por Fausto Reinaga aún sigue vigente en esta coyuntura, porque existen muchas particularidades que en esta coyuntura han salido muy a flote, que en algún momento parecían ser superados bajo criterios como si fuera un espejismo dentro de los 14 años, o prácticamente han sido utilizados la ideología indianista más para justificar prácticas indigenistas, ¿no? en el anterior gobierno. Entonces, ahora este criterio, esta ideología del indianismo se vuelve vigente porque si hacemos una relectura de la tesis india de Fausto Reinaga, observamos que muchos análisis que él puntea, aún ahora en esta coyuntura en pleno siglo XXI, no han sido superadas. Sigue siendo, por ejemplo, el ejército una instancia donde se practica la pedagogía de la tortura para asumir un criterio de bolivianidad bajo la base de decir que se está haciendo patria, y hay mucho que analizar en ese sentido, ¿no? Entonces, por eso es que en algún momento, incluso hace años atrás, oficiales de rango medio y de rango bajo en las Fuerzas Armadas pedían la descolonización de las Fuerzas Armadas, valga la reverberación, porque buscaban un trato horizontal en la cual todos puedan
alcanzar los niveles jerárquicos y no se siga manteniendo la estructura que aún sigue vigente, ¿no? Y en ese sentido va este tipo de críticas en cuanto ha ayudado, por ejemplo, sustancialmente en términos de hacer patria, el que se haya subido los sueldos a los altos mandos militares, por ejemplo. Ahí va una cuestionante. Entonces, son aspectos que todavía no han sido superados, que han sido analizados y que han sido criticados desde los 60, desde los 50 incluso, y que siguen vigentes. Ahora, respecto al carismo, Víctor Hugo Cárdenas vuelve a reproducir el mismo fenómeno que bien lo ha explicado el hermano Pedro Portugal, de que ha sido su participación como vicepresidente más una estrategia política para que se considere que está viendo en el gobierno y en un caso de vicepresidente un rostro indio. Y es esa misma estrategia política derecha que se vive ahora y se predispone personajes cataristas como Víctor Hugo Cárdenas para ser parte de este tipo de gobiernos. Sin embargo, no se observa en la práctica misma la reivindicación de los derechos de los pueblos autóctonos o originarios, ¿no? Y una lectura clara es el Ministerio de Educación, cuánto se ha realizado en alcanzar la horizontalidad y la educación universal en las naciones y pueblos originarios en estos últimos meses. Entonces, si no se tiene claro eso y si se observa que no hay esos avances reales y sustanciales, lo único que se está observando es que los líderes que en algún momento han utilizado el discurso indianista bajo estrategias políticas cataristas para incluirse dentro de estas lógicas políticas actuales y también de los 90, solo han servido para más aspiraciones personales y no así bajo reivindicaciones sociales de las naciones. Entonces, por lo tanto, sigue siendo un discurso, sigue siendo un instrumento para que de alguna forma el criollaje y el mestizaje utilice al indio para decir que son inclusivos. Entonces el catarismo de alguna forma ha sido y sigue siendo utilizado y es el señor Víctor Hugo Cárdenas, porque no ha demostrado algo claro y conciso dentro de su gestión, dentro del Ministerio de Educación, ¿no? Entonces, pone en vigencia el indianismo. De repente, ahora habría que analizar los niveles de indianismo. Puede haber un indianismo ortodoxo como el de pero también puede haber un indianismo más contemporáneo, una lectura más de los aymaras dentro de la urbanidad. Ese indianismo contemporáneo de los aymaras en la urbanidad permite hacer una lectura ya no solo ortodoxa enraizada a un origen en el área rural, sino a una interacción del aymara, del quechua, dentro de lo rural y lo urbano, y un fenómeno claro de aquello es la Ciudad del Alto. Muchos habitantes de la Ciudad del Alto tienen una lectura más amplia de la realidad y contestataria precisamente porque desarrollan esa práctica de interacción rural-urbano, urbano-rural, porque no dejan de asumir las prácticas rurales desde las actividades agrícolas o ganaderas con el pastoreo de llamas y todo lo que implica el sistema organizativo en el área rural, pero tampoco desconoce el proceso organizativo de las áreas urbanas que son las juntas vecinales. Entonces eso permite hacer una doble lectura de la realidad y que se piense en colectivo. Por eso es que en algunos han ido criticando el movimiento de la Ciudad del Alto como una carencia de líderes, probablemente porque estamos acostumbrados a ver caudillos, a que se visualicen hombres y mujeres unipersonales en la cual direccionan discursos. Sin embargo, el fenómeno del Alto es que hacen una representación colectiva, porque en colectividad es como deciden realizar ciertas acciones de protesta o de acción comunitaria para el beneficio
beneficio de la vecindad en servicios básicos, ¿no? Porque hay una forma de trasladar estas prácticas comunitarias del área rural en las áreas urbanas, pero bajo nuevas interpretaciones de la ciudad. Entonces, eso permite a que se haga otra forma teórica y planteamiento político urbano-rural, y ya no solamente de una de las áreas, aspecto que no es igual en otras ciudades urbanas o poblaciones que exclusivamente se han limitado a tener una participación urbana en las ciudades. Hay personas que hacen una lectura de la realidad y hacen una interpretación teórica en función a solo su participación urbana y no así a las otras realidades. Ese es un elemento importante para comprender este indianismo contemporáneo desde los aymaras, los quechas, guaraníes dentro de los centros urbanos. Muchísimas gracias, hermana Isabel, por aclararnos ukamat kanaintisto sipka hiwasan piskiwa ukawakicha winkaraktanwa. Pachahanka kirakiwa sarant askaraki, tunka katana campi hañarakiwa pesca hay por asajarakini. Faltan 10 minutos para horas 17. Chacucha kilata Pedro Jupampiuña tuk jaraquiñale. Hermano Pedro, para casi ya finalizando el programa, quizás un mensaje que nos están escuchando en las 20 provincias, como también por internet. Hermano Pedro, un mensaje para los oyentes. Sí, como no, hermana. A mí me parece que tenemos que reflexionar sobre estas experiencias históricas porque los desafíos siguen planteados y los problemas siguen vigentes. Lo hemos visto en estos últimos problemas. Todavía hay miseria. ¿Quiénes son los que más sufren de miseria? La gente de origen indígena. ¿Quiénes sufren racismo? La gente de origen indígena. Los ministerios están llenos de quienes no son de nuestra gente. Y cuando estamos es en puestos subordinados, en recepcionistas, en porteros, en choferes, etcétera. O sea, todavía siguen problemas graves en Bolivia que tenemos que solucionar. ¿Y quién lo soluciona? Lo solucionan los interesados. Como esto era mucho peor antes, mucho más fuerte, con mayor exclusión, etcétera, es de ahí que se entienden las rebeliones indígenas, la rebelión de Juliana Paza, del Wilcas Zárate, de Laureano Machaca, etcétera. Ahí se entiende por qué ha surgido el MITCA, por qué ha surgido el MRTK, y ahí se entiende por qué siguen habiendo estos problemas sociales. Entonces, todo esto se lo resuelve simplemente con la participación de los interesados. Y parte de esa participación es la participación política. No tenemos que tener miedo de la participación política. Hay que tener participación política. ¿Cómo va a ser esta? Yo creo que va a ser un poco, el MIPCA y el MRTK nos da una lección. Siempre una participación política es una respuesta del momento, de las condiciones que uno vive. Y eso tiene sentido cuando uno lo liga a la historia. Ambos han reivindicado la figura de Tupac Katari. ¿Y por qué? Porque eso les ha dado paso para una ideología diferente, para una forma de organización diferente. Pero no ha sido la repetición mecánica de Tupac Katari. Tupac Katari era un guerrero y ninguno de los dos grupos ha hecho guerra. No ha hecho una gran sublevación como lo que hacían. Entraron a las elecciones. Entraron a tratar de dominar el Estado como se presentaban en los años 60, 70, 80. Y es lo que está sucediendo ahora. Ahora hay un vacío y por eso es muy importante la emergencia de grupos nuevos, por ejemplo, de la hermana Brisa y de todos ellos, porque ven este vacío y este vacío hay que llenarlo. Y es bien interesante cómo ellos buscan la relación, el origen, digamos, la afiliación con el indianismo y catarismo, lo cual es muy bueno, pero tienen que hacer lo mismo que ha hecho el indianismo y catarismo. Ha tenido una afiliación, pero han empezado a dar respuestas del momento, y las respuestas del momento tienen que ser diferentes. Y si esta vez son atinadas y si hay calidad de dirigentes, o sea, el triunfo está cerca. El triunfo significa, y si nosotros vivimos sometidos a un Estado, ¿por qué no tenemos injerencia en el Estado? ¿Por qué tenemos que ser siempre el último peldaño? ¿Por qué tenemos que ser marginados? ¿Por qué la decisión no está en nosotros? Entonces, legítimamente buscar lo que llaman empoderarse, tener fuerza, es lo que va a solucionar. Y la fuerza también se da en lo político. Hasta ahorita hemos vivido mucha exclusión, incluso en la última experiencia de los 14 años del MAS. El MAS, uno de los partidos que más simpatía tuvo hacia lo indígena, pero donde lo que mandaba era siempre una élite criolla. Basta,
La élite tiene que ser de aquel que tenga más capacidad, no una especie de discriminación racial, porque nos acostumbran al colonialismo, a la dependencia, a estar supeditados. Tenemos que recuperar nuestra memoria, tenemos que recuperar nuestras propias respuestas y tenemos que crear una alternativa política nueva. Y esa alternativa política nueva tiene que superar los errores del indianismo y del catarismo. ¿Cuáles? El catarismo buscaba someterse a cualquiera con tal que se le haga amigo y que le dé pega. Y el indianismo buscaba morder a todo el mundo porque decía, mientras no me reconozcan como soy, no, esto no sirve. Ambas aproximaciones son erradas. Tenemos que tener nuestra propia personalidad, nuestra propia dignidad, probar nuestra propia fuerza, pero tenemos que saber también que hay cosas varias que existen en Bolivia. Existen otras regiones, existen otras poblaciones, existen otras inspiraciones. Y si el indígena va a mandar, va a ser porque la gente va a decir, es el que mejor nos puede mandar, como un interés para todos, porque representa la garantía no solamente de su origen, sino representa garantía de triunfo para todos los bolivianos. Entonces, esta nueva alternativa yo creo que se está germinando, va a salir y es deber y obligación de todos ponernos a crear eso. Muy bien, Pedro. Le agradecemos su participación, Pedro. Muchas gracias. Mis agradecimientos a ustedes. Muy bien, Chacuyacuyaca Isabel, Brisaida Nina Quispe, Pamputu Jaraquiñane. Últimas palabras para finalizar, hermana Isabel. Sí, hermana. Bueno, el mensaje que me gustaría dar a los hermanos, hermanas que son oyentes de su programa es el siguiente. Es bastante importante que la generación actual de jóvenes y los hermanos de los 80, de los 70, que ahora ya están también bordeando la tercera edad, reproduzcan la historia para que haya una conciencia histórica dentro de la nueva generación. Y el hecho de que haya una conciencia histórica de la nueva generación va a hacer de que esta nueva generación que están estudiando en las casas académicas, universidades, institutos a técnico superior, no solamente sean profesionales para ser proletariados, ¿no? Proletariados del patrón del Estado o de la empresa cualquiera, sino que sean personas que están dispuestas y tienen conciencia de identidad para asumir una transformación de la realidad. Es algo que es sustancial ahora reconocer, es que esta interrelación que hacía énfasis hace unos momentos urbano-rural, es que si bien una persona, una familia puede desarrollar su actividad agrícola en la comunidad, en la ciudad también pueda desarrollar su actividad profesional. Y ese sincretismo de desarrollo de actividades va a permitir a que se muestre la capacidad y que no se obtenga algún espacio simplemente porque quieren demostrar algún discurso de inclusión con una tez morena, con un rostro de indio, ya sea mujer o ya sea varón, sino porque realmente muestra esa capacidad y esa claridad ideológica de identidad y porque tiene las capacidades técnicas y tecnológicas para encabezarlas. Esa coyuntura ahora nos permite a luchar de otra forma. Tupac Katari ha luchado en sus momentos con todo lo que ha podido, con piedras, con palos. Los hermanos del MRTK, del MITCA han luchado a partir también del otro instrumento que ha sido el proceso político de los partidos. Pero también ahora queda luchar desde las áreas profesionales con conciencia de los procesos históricos y la identidad. Es bastante importante tener claridad en aquello para no quedar confundidos y no quedar absorbidos bajo los discursos de la globalización, bajo los discursos imaginarios de pacificación y tener claro cómo ahora debe ser la lucha, una lucha académica, una lucha tecnológica, porque es así como debe reposicionarse, en función a la capacidad, en función a la disciplina, al esfuerzo y al trabajo duro. Waliquipuniwa, muchas gracias, hermana Isabel, por su participación, se le agradece.
Kuyaka Isabel Brisaida Nina Quispe, Jupaja Ukamato Arjait Oyaraquisto, Ucampiru Sakanaña Paua Sarakiu. Akuru Naira Pachanakaja Kalana Campi, Lawana Campi, Ukamau Chahuatana. Akapachanakan Hani Ukaman Katante, Yakapachanakan Katanwa. Amuy toque Chahujaña Sawa, Amuy toque Atipjañani Sasin. Hilata Pedro Portugal Jupasa Sawayarakiwa, Hichaja Yamakisa empoderamiento Ukautjañap. Hani ukiwasaha ukam autok iwirita, hanukak una pichirita, ukam sarna kanyasakite. Hanukastich amancha siñani, ukamara que kajayamakisa marcas irpharuñani, hiwaspacha kajayamakisa naira pachamaraнаkat pachawa kajachamtatasasi. Sipka hiwasan piskiwa, uka wakichawimpiwa chikain asewayapta hilakuyakanaka, hayal awayapsmawa pachasan akiraki usara wayhara. Payak atanakampiha ñakiwa pesca haipura saharakini, Takini rua halal awayaps, mas radio San Gabriel istrinaka, mas human kipart hapham, sipka hiwasan piskiwa wakicha wempieja kutiri viernes urua kutanitas kani, ma halalapan takinitakis.